Buenas noches, licenciado. Buenas tardes. Buenas. Tiene la...
Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, Lick. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, por favor, tomen nota. Tengo dificultad con mi equipo para poder filmar. Entonces, la clase la voy a hacer eminentemente explicativa, ¿verdad? Porque no puedo proyectar ninguna imagen de ningún tipo. Entonces, nos corresponde estudiar, conforme al programa, el tema número 7, que se llama la relación notarial. En el texto, en el libro, el tema lo van a encontrar en el capítulo 10, que en la edición que se ha estado utilizando comprende de las páginas 97 a la 104. 97 a la 104. ¿Verdad? Y pues el tema primordialmente se trata de explicar. Por favor, quienes tengan abierto el micrófono lo cierran. La tarea en este tema es explicar acerca de la relación notarial, ¿verdad? Una definición, los sujetos de la relación notarial, los impedimentos del notario para actuar, ¿verdad? Los derechos y obligaciones, tanto del notario como de los clientes, lo concerniente al pago de honorarios y al arancel, y la extinción de la relación notarial. Entonces, en ese contexto, vamos a encontrar que la relación notarial se define, se va a entender como un vínculo, como un nexo que se establece entre el notario y la persona o personas que han requerido sus servicios notariales, profesionales, ¿verdad? Y por esa causa, entonces, nacen consecuencias jurídicas que consisten en derechos y deberes tanto para el notario como para los clientes. Sobre esa base, entonces, se construye todo lo concerniente a la relación jurídica, ¿verdad? De ahí que brevemente vamos a determinar cuál es su naturaleza jurídica. En ese contexto, hemos localizado en la doctrina un criterio que sostiene el autor español Rufino Larraud. Él estima que la relación notarial tiene naturaleza eminentemente contractual, ¿verdad? Es decir, tiene como base un contrato. Y optamos por esta tesis que sostiene Larraud porque en Guatemala efectivamente, legalmente se adopta el criterio de que se trata de una relación, ¿verdad?, que descansa en un contrato. Ahora, no hay una norma específica dirigida a la relación notarial. Para esto tenemos que hacer interpretación extensiva de lo que regula el Código Civil. En el libro quinto que ustedes ya estudiaron, ya ganaron el curso de contratos, ¿verdad? Esto pues se localiza efectivamente en el título, en el libro quinto, ¿verdad?, que se denomina
contratos. Y en el título 12, específicamente, que regula los contratos de servicios profesionales. Artículos del 2027 al 2036. Repito, Código Civil, ¿verdad? Entonces, en ese orden, vamos a encontrar que el artículo 2027 establece: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Ahí está contemplado, ¿verdad? Entonces, los notarios, efectivamente, en el sistema de notariado latino, ejercemos una profesión liberal, ¿verdad? Es una cosa importantísima. Ejercemos una profesión liberal, ¿verdad? En eso se asienta nuestra visión local de lo que constituye la relación notarial, un contrato, ¿verdad? Ahora bien, en ese contexto, esa relación pues está formada por sujetos, ¿verdad? Por personas. Y van a ser el notario y los clientes. Refirámonos entonces al notario. El notario, pues hay que entender, es la parte dinámica del quehacer notarial, ¿verdad? Por eso la doctrina dice que el notario es el sujeto agente de la relación notarial, el que hace el trabajo notarial. Al notario entonces le corresponde realizar la función notarial, ese conjunto de actividades que implican la función notarial. Definitivamente, si no hay función notarial, no hay relación notarial. Si no hay notario, no puede haber relación notarial, pero también tiene que haber clientes. Frente a eso, entonces el notario asume el deber de cumplir la función notarial, ¿verdad? Con fundamento en la ley. O sea, el deber de cumplir la función notarial tiene su asidero en la ley, no en el contrato. Si bien es cierto, la relación notarial tiene carácter de contrato, la fuente de donde deviene el deber del notario de cumplir con esa función notarial no nace del contrato, nace de la ley. Ya el contrato lo que hace es darle forma, especificidad a lo que se quiere, pero la fuente es la ley. Por eso la función notarial es producto de la confianza que se le da al notario. Esa confianza es una extensión de la fe pública que se delega al notario por parte del Estado, ¿verdad? En esa circunstancia, la relación notarial hay que entenderla como una situación personalísima. Es decir, la función notarial, la relación notarial. Un segundito, por favor. Lo llamo más tardecito, como a las 8:30. Le quiero comentar un tema ahí que me pasó con el Office, fíjese. Ahí le cuento, como a las 8:20 por ahí. Gracias, Bueno, entonces, es personalísima la relación notarial. No se puede delegar, no se puede dividir, es única. Es decir, ya vimos todos los requisitos que hay que satisfacer para ser notario. Ya vimos todos los momentos de desarrollo, la parte académica, ¿verdad? Solo en la parte académica, pues ustedes la están viviendo en este momento, ¿verdad? Tienen que ganar 50 cursos, hacer los cursos de la preespecialidad, realizar ciertas prácticas, ciertas pasantías,
sujetarse a 2 pruebas en examen técnico profesional, elaborar una tesis y graduarse. Bueno. Y ya luego colegiarse, ¿verdad? Y cumplir con los requisitos. Entonces, efectivamente, estamos ahí frente a una circunstancia en la cual, ¿verdad?, la fe pública se las van a conferir a quienes hayan satisfecho todo ese conjunto de requisitos. La confianza es producto de esa circunstancia. Entonces, siendo personalísima la función notarial, para que un notario pueda ser el sujeto agente de esa relación, pues tiene que ser competente. Tiene que hallarse en el libre ejercicio de su función, ser colegiado activo. Debe estar libre de impedimentos que constituyan obstáculo para su cumplimiento. Entonces, ahí tenemos una configuración básica de lo que el notario constituye dentro de la relación notarial. Y también brevemente podemos caracterizar a los clientes, a los que requieren al notario. El cliente es un sujeto que la doctrina dice es el sujeto paciente. Porque finalmente se va a adecuar en esa relación a las formas técnicas que el notario desarrolle y las va a aceptar, porque para eso consulta a un notario que es perito en derecho, ¿verdad? Entonces el cliente debe ser civilmente capaz. Si alguien comparece representando a otra persona, pues debe acreditar la representación. El cliente o los clientes deben tener un interés legítimo, ya sea porque son los compradores, los vendedores, los arrendantes, los arrendatarios, o en su caso están representando a una persona. Pero tienen que tener un interés legítimo. No puede comparecer alguien que no tenga un interés legítimo. El cliente debe tener confianza y seguridad en el notario al que ha contratado o al que ha elegido. Porque precisamente los clientes tienen derecho a elegir al notario. ¿Y cómo se hace la elección? Bueno, es sobre la base de la confianza y la seguridad que el requirente tiene con algún notario. Ya porque alguien le haya contado que trabaja bien, es honesto en su actuar. Entonces ahí, en alto grado, se busca la honorabilidad, la capacidad y la responsabilidad del notario, con tal de que su actuación devenga correcta, eficaz y produzca los resultados que le interesan al cliente. ¿Verdad? En eso consistiría ese aspecto de la actuación notarial. Ahora bien, el notario tiene impedimentos que tiene que medir, tiene que ponderarlos, y si es necesario abstenerse de intervenir notarialmente si es que tiene alguno de esos impedimentos, ¿verdad? Entonces hay impedimentos, por ejemplo, de carácter físico. Esos normalmente son involuntarios, pero no permiten que el notario pueda actuar. Por ejemplo, el notario está enfermo, ¿verdad? Y es una enfermedad que no le permite concentrarse y hacer el trabajo como corresponde. Hay un impedimento.
hay impedimentos de tipo material, ¿verdad? Hay impedimentos de tipo material. Así se les denomina la doctrina. Se consideran cuasi involuntarios, ¿verdad? El típico ejemplo es cuando el notario ha concertado una cita con un cliente, pero por alguna circunstancia no logra estar en el lugar convenido, en su despacho. Ya porque andaba atendiendo otro asunto, pues el tráfico, aunque se vuelve un caballito de batalla y se le echa la culpa de todo al tráfico, pero efectivamente en muchas áreas del país, bueno, particularmente en la capital y en los centros urbanos en el interior de la República, el tema de tráfico complica a veces la posibilidad de estar en un lugar, ¿verdad? Entonces, un impedimento material sería que el notario no está en el lugar donde quedó de reunirse con una persona que iba a confiarle un asunto, ¿verdad? Hay otros impedimentos que la doctrina les llama impedimentos de naturaleza, ¿verdad? Si la función notarial tiene por objeto darle seguridad, legalidad a los asuntos que el notario va a autorizar, y un notario se encuentra frente a una situación en la que lo que va a autorizar es contrario a la ley, es un impedimento de naturaleza. Por su naturaleza, un asunto que es contrario a la ley, un notario debe desecharlo, debe rechazarlo, no debe autorizarlo. Nace con una situación de imposibilidad, un asunto. No puede nacer a la vida jurídica. Mencionemos algo constitutivo de un ejemplo. Que a un notario, una persona, ya sea por ignorancia, por mala fe, lo que sea, y le solicita al notario que en documento privado con firmas legalizadas autorice un contrato de compraventa de un bien inmueble que se tiene que registrar. Eso legalmente no se puede. Ya con su bagaje, su experiencia y su conocimiento, el notario sabe que eso, por virtud de la ley, del Código Civil, debe constar en escritura pública dentro del protocolo. Entonces, por naturaleza, eso no se va a poder trabajar por un notario. Entonces, son impedimentos de naturaleza. También en la doctrina se mencionan otros impedimentos, por ejemplo, los que se consideran de carácter relativo o transitorio, ¿verdad? Bueno, si el notario no se encuentra en un momento determinado en el libre ejercicio de su profesión, por ejemplo, en el caso de que no esté activo, ya expliqué que ser colegiado activo significa estar al día en los pagos de las cuotas de colegiación. Pero si paga sus cuotas, se pone al día, pues puede seguir desempeñando la función notarial. Igual que la omisión de las obligaciones que les regula el artículo 37 del Código Notariado en relación con testimonios especiales, en relación con avisos trimestrales, con avisos de instrumentos cancelados. Si pasa el tiempo, que es el plazo que ahí se establece, pues ya va a quedar inhabilitado temporalmente. Al momento de entregar esos avisos, y si hay multas, pagarlas, pues queda habilitado nuevamente. Entonces, por eso son relativos o transitorios, porque se pueden subsanar. También se dan en la doctrina y en la práctica impedimentos que reciben el nombre de técnicos. Son técnicos porque hay situaciones que contradicen el carácter esencial de la función notarial.
riñen con el objeto propio de la función notarial. Seguridad, dar certeza, ¿verdad? Entonces, imagínate, un notario va a prestarse a autorizar un contrato en el que va a firmar, están obligando a hacerlo bajo amenaza, bajo acción, amenaza ecológica o doble. Eso no puede ser. Ahí hay impedimentos técnicos. Y también la doctrina, los deontológicos, así se llaman. Esos son de carácter moral, ¿verdad? Habrá cuestiones en que al notario le pueden requerir sus servicios, pero si el notario tiene una escala de valores, ¿verdad? Y respeta la axiología, respeta esos valores, se va a abstener y no va a intervenir. Imagínense el caso en el que a un notario, un cliente le dice, mire, fíjese que le quiero encomendar un asunto que está llevando otro notario, pero yo quiero que usted lo siga, ¿verdad? Bueno, los clientes tienen derecho de hacerlo, pero para que sea moralmente aceptable, tendría que comunicarse al otro notario, ¿verdad? Ajustar los honorarios a lo que se lleva trabajado, establecer cuánto se ha generado de gastos, pagárselo al notario, y entonces ahí se puede hacer el cambio. Lo inmoral sería hacerlo a espaldas del otro notario. Con esto digo, cualquier asunto notarial puede realizarse la sustitución del notario, ¿verdad? Pero respetando, primero que nada, la situación de informarle al notario que va a ser sustituido. Pagarle los honorarios proporcionalmente a lo trabajado y reintegrarle los gastos que haya efectuado con ocasión del asunto. Cualquier asunto, sobre todo los que dan una tramitación prolongada, ¿verdad? En una escritura, pues, el notario la redacta, la autoriza ahí, tiene que, por el principio de unidad, ¿verdad? De acto, por el principio de integralidad, debe llevar el asunto hasta su fenecimiento y hasta que ya tengan los documentos derivados de una determinada situación. Pero, por ejemplo, en los asuntos de jurisdicción voluntaria, un intestado, un reconocimiento de parto, un reconocimiento de preñez, un asunto relativo a la venta de bienes de menores, un asunto relativo a la venta de menores, de incapaces, un asunto relacionado con bienes de ausentes, etcétera. Todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que llevan trámite, ¿verdad? Llevan tiempo. Entonces, se puede sustituir al notario sobre la base de que cada quien puede elegir, ¿verdad? Pero no incurrir en esa situación, ¿verdad? Olvidándose de que moralmente esto es un asunto deontológico. Si me quieren contratar para un asunto que ya había iniciado otro notario, pues a ese notario le tendrán que pagar sus honorarios proporcionales y reintegrarle los gastos que ya se han efectuado, ¿verdad? Bueno, esos son los denominados impedimentos. Ahora bien, hay derechos y obligaciones de los sujetos. En cuanto al notario, ¿qué deberes tiene? Bueno, en general se debería decir, bueno, todos los que la ley le impone, ¿verdad? Pero ya en el contexto muy particular de la relación notarial, se pueden mencionar algunos, como por ejemplo, el notario tiene el deber de desempeñar y ejercer bien y fielmente su actividad, su función. Tiene el deber de respetar las leyes.
Tiene el deber de darle forma a la voluntad de las partes conforme a la ley. El notario tiene el deber de guardar el secreto profesional, porque en la relación notarial se establece una especie de secreto profesional. No tienen que enterarse los demás por qué alguien va a vender una casa, por qué va a otorgar un acta, por qué quiere X o Y asunto notarial. Tiene que tener el sigilo profesional, respetar la reserva de la información de las personas. ¿Verdad? Ahora, por supuesto, el notario también tiene derechos. Derecho a que el cliente sea veraz en lo que le expone, en la información que le brinda. Derecho a que el cliente respete la decisión o la solución técnica que el notario le propone. Si no, pues no tiene sentido. Sobre la base de que se entiende que el notario es perito en derecho, es experto en derecho, es conocedor profundo del derecho, tiene experiencia, ha estudiado mucho, tiene muchos casos que va paulatinamente acumulando. Entonces tiene todos esos factores a favor. Y por supuesto, el derecho que tiene el notario a que le paguen sus honorarios. Acuérdense que en este contexto estamos perfilando la actividad notarial en el marco de lo que deseablemente aspira el sistema de notariado latino, el ejercicio liberal de la profesión. Entonces, en ese ejercicio liberal, como no somos empleados ni funcionarios públicos, no nos pagan salario, sino percibimos honorarios. Y también, como tienen oportunidad de hacerlo un médico, un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero agrónomo, cualquier profesional, se dan su tiempo para analizar el caso concreto que se presenta. En el caso del notario, grábenselo. También tenemos el derecho de disponer de un tiempo para analizar el caso concreto, para poder orientar a los clientes como corresponde, conforme a la ley, conforme a la moral, conforme a las buenas costumbres, ¿verdad? A veces se toma la errónea idea de que el notario, en este momento llegan unas personas y quieren que les redacte y autorice un contrato, de inmediato se va a sentar a escribir como loco y no va a reparar en los aspectos varios que hay que analizar de cada caso. El notario tiene que darse su tiempo para análisis del caso concreto, ¿verdad? Es parte de sus derechos. ¿Qué ocurriría en relación con los sujetos, con los clientes? Bueno, en relación con los clientes, además de los deberes que en general la ley establece, muy particularmente en la relación notarial, por ejemplo, uno, debe ser veraz en lo que le expone al notario. Le debe decir la verdad. No debe encubrir situaciones. No debe engañar al notario. Debe requerir al notario para cosas lícitas. Es decir, no debe requerir al notario para cosas ilegales que van contra la ley, contra la moral o contra las buenas costumbres. Debe tener también la actitud de aceptar la solución técnica que el notario le propone, porque si no, ¿para qué le consulta y para qué requiere los servicios de un notario? Frente a eso, el notario tiene que ser competente y capaz, ¿verdad? Porque los clientes van a confiar en nosotros. Y además, los clientes, de forma espontánea y desprovisto de conflictos, debe pagar los honorarios y los gastos que genere el asunto que le encomienda al notario.
Como contrapartida, los clientes tienen derechos. Bueno, derecho de elegir al notario, ese es sagrado, ¿no? Y si quieren en su momento cambiar al notario, sustituirlo, pero como corresponde, legalmente. Tiene el cliente derecho a que el notario haga bien su trabajo, a que lo haga técnica y legalmente. Y por supuesto, el cliente tiene derecho a exigir que el notario guarde el secreto profesional. A que el notario guarde el secreto profesional. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Detengámonos brevemente en el tema de los honorarios. Los honorarios constituyen el estipendio, el pago, la cantidad en dinero con que se remunera el trabajo de un profesional liberal. Entre los profesionales liberales estamos los notarios, ¿verdad? Porque profesionales liberales para ver médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, ¿verdad? Pero cuando los notarios ejercemos liberalmente, entonces el pago de nuestro trabajo son honorarios, ¿verdad? De acuerdo a la ley, hay libertad para contratar honorarios. Entonces, si vamos al artículo 106 del Código Notariado, establece: los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. Y en el Código Civil vamos a encontrar una disposición complementaria en el siguiente sentido. El artículo 2027 dice: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Bueno, entonces hay libertad de contratar honorarios, ¿verdad? Si no se pactan los honorarios, se pueden guiar por el arancel que contempla el artículo 109 del Código de Notariado, ¿verdad? Con la situación de que el arancel, pues primordialmente se utiliza cuando ya hay conflicto, cuando hay que acudir a un órgano jurisdiccional a reclamar el pago de honorarios, ¿verdad? Pero esa puede ser una guía. Pero como hay libertad de contratación de honorarios, libremente los pueden pactar entre notario y los clientes. El artículo 2028 del Código Civil regula: a falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo, y si no hubiere, será fijada por el juez tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que debe pagarlos. En nuestro caso, sí tenemos, repito, un arancel, artículo 109 del Código de Notariado, ¿verdad? Hay una norma, por ejemplo, que se podría tomar como protectora de los honorarios. Un poco se desprende eso de lo que dice el artículo 76 del Código de Notariado, que dice: no puede obligarse al notario a que extienda testimonios sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio conforme a arancel, ¿verdad? Entonces, esa norma protege los honorarios. Y acá, pues, les queda la tarea de leer artículos del 2027 al 2036 del Código Civil, ¿verdad? Donde está contemplado lo concerniente a los servicios profesionales. Es un repaso,
Insisto, ustedes ya ganaron su derecho civil 4, que es contratos. Y ahí estudiaron ese contrato, ¿verdad? Bueno. ¿Qué artículos dijo Lick? Disculpe. El arancel, entonces, es una tarifa oficial que establece los derechos que se han de pagar por variadas situaciones, por diversos actos, por diversos servicios, ya sea de carácter administrativo o de carácter profesional, ¿verdad? Rige el principio de que los honorarios los pagan los clientes, ¿verdad? Y el notario asume, si es negligente y no hace bien las cosas, pues el notario tiene que pagar los gastos, ¿verdad?, que provoque su negligencia. Si lo hace bien, pues no hay problema. El arancel de notarios, repito, está en el artículo 109, por lo cual hay que leer, analizar, particularmente para el tema de los honorarios, los artículos del 106, 107, 108 y 109. Y del Código Civil, los artículos del 2027 al 2036. Ahí está la respuesta para el compañero que preguntó, ¿verdad? 106 al 109 del Código de Notariado y de 2027 al 2036 del Código Civil. Ahora bien, si el notario realiza su trabajo como se espera, ¿verdad?, lo más lógico pues es que la situación llegue a un feliz término, ¿verdad? Sin embargo, razonablemente se estudia lo que se llama la extinción de la relación notarial, que no siempre va a ser en un final feliz en lo que concluye. Por eso se dice que hay una extinción normal. La extinción normal se produce cuando el notario concluye su trabajo con la certeza de que ha actuado conforme a derecho. El cliente pues muestra satisfacción por el trabajo realizado, paga los honorarios y reintegra los gastos causados. Esto pues de manera muy precisa lo contempla el artículo 2029 del Código Civil. El artículo 2029 establece: el profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de los servicios prestados, justificándolos y comprobándolos debidamente. Ese es el caso de la extinción normal. Pero también tenemos el caso de la extinción anormal. Se da en dos situaciones. La primera podría ser cuando el cliente desiste. El cliente dice: yo quiero cambiar de notario. Quiero sustituir al que inició un asunto. Eso es posible, pero siempre y cuando se le pague al notario que se va a sustituir, ¿verdad?, en forma proporcional los honorarios y los gastos que el notario ha realizado. Esto es una decisión unilateral del cliente. Y pues el artículo 2035 del Código Civil contempla algo al respecto y dice de la manera siguiente: 2035. Si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados. Ya cuando el asunto está ante un juez, pues el juez
fija las cantidades, ¿verdad? Esa es una de las formas anormales. Y la otra sería cuando, por decisión del notario, ¿verdad?, ya no sigue un asunto. Entonces, de igual manera, se le tendrán que pagar sus honorarios y lo que ha gastado, ¿verdad? Y en el caso extremo, cuando el notario quedara imposibilitado de actuar, ¿verdad? Entonces, ahí, de acuerdo con la doctrina, se establece que el cliente le paga al notario únicamente el trabajo realizado. Obvio, es congruente, ¿verdad? Y los gastos que haya ocasionado el asunto, ¿verdad? Entonces, aquí se debe tener claridad que en cualquier asunto, sobre todo pues los que tienen un procedimiento a seguir en etapas, llevan tiempo, ¿verdad? Primordialmente en el tema de los denominados asuntos de jurisdicción voluntaria, el notario puede ser sustituido o el notario puede desistir. Incluso en cualquier momento. Imagínense ustedes en un proceso sucesório intestado, donde está a punto de emitirse el auto declaratorio de herederos. Pudiera ser que el notario tenga un percance, una situación que le impide concluirlo. Entonces lo puede continuar otro notario, haciéndolo conforme a la ley, ¿verdad? Aquí habría que decir que no hay asunto que no pueda encomendarse a otro notario, ¿verdad? Se da en el ámbito primordialmente de los casos en que llevan un procedimiento un poco largo, ¿verdad? Porque una escritura pública, pues ahí está, si no ha sido autorizada, pues el cliente puede decirle al notario, mire, fíjese que mejor ya no firmo, ya no firmamos. Ahí tampoco habría inconveniente, pero si ya está autorizada, ahí pues hay que concluir, ¿verdad? Pero sobre todo en asuntos que llevan una dilación temporal más extensa, se puede dar el cambio de notario, se puede dar la sustitución de notario, lo cual sería indudablemente una extinción de tipo anormal. En algún modo, vale la pena comentar, en adición a las prohibiciones que ya vimos, las que regula el artículo 77 del Código de Notariado. Y dice ese artículo: al notario le es prohibido, 1, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Fíjense, de sus parientes en general. No importa en qué grado son parientes. Dice sus parientes. Ojo con eso. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí algunos instrumentos, tales como su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos, cuando estuviera autorizado para eso. Los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores y omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean los contemplados en el artículo 96, ¿verdad? En el artículo 96. Entonces, también puede haber correcciones por motivo de fondo, pero en ese caso tienen que ir los otorgantes, ¿verdad? También el notario va a tener prohibición de extender certificaciones de hechos que presencien sin haber intervenido en ellos.
haciéndolo de oficio. Tiene que haber solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Tampoco los notarios podrían autorizar o compulsar instrumentos públicos o sus testimonios antes de que hayan sido firmados por los otorgantes y las demás personas que intervinieron. Y finalmente, al notario le queda prohibido usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia, en el Archivo General de Protocolos y en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Verdad? Esas son provisiones que contempla el artículo 77 del Código de Notariado. Es un tema muy concreto, muy puntual, sencillo, de poca extensión, pero de importantísima relevancia. ¿Verdad? Entonces, las dudas, preguntas, comentarios que quieran formular, con gusto los escucho en este momento. Licenciado, perdone la pregunta. Digan. Cuando dice que se les limita de poder elaborar contratos suscritos en favor de ellos o de sus parientes, ¿existe un grado de consanguinidad límite para esto? No, ahí dice, por eso hice énfasis, dice parientes. No dice nada al respecto de los grados. ¿Ya? Muy bien. Parientes. Cuando usted dice, Parientes. cuando usted dice, ¿a qué artículo se refiere? No digo yo, eso está regulado en la ley. Exacto, a eso voy. Cuando usted hizo mención al artículo que estaba leyendo, ¿a qué artículo se fundamentó para decirlo? Artículo 77, por eso tienen que prestar atención, compañero. Sí, estaba poniendo atención, le agradezco mucho, licenciado. Artículo 77. Lic, buenas noches. Diga. Disculpe la pregunta. Los impedimentos de tipo técnico, es que fíjese que el audio se nos cortó un poquito cuando usted está dando ese punto. El tipo técnico significa que de alguna manera, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar situaciones que van a entrar en contradicción con el carácter esencial, con el objeto fundamental de la función notarial, ¿verdad? Entonces, imagínense en el caso de que el notario obviara la situación de que alguien va a firmar un contrato bajo amenazas, bajo presiones de tipo físico o de tipo psicológico. Hay un impedimento técnico, porque la ley es clara que dice que el consentimiento debe ser puro, simple, sin ningún tipo de presiones, ¿verdad? Ahí, esos son los impedimentos de tipo técnico. Le agradezco mucho, Lic. Ajá. Y las prohibiciones expresas que contiene el artículo 77 del Código de Notariado, ¿verdad? Hay que ir a la fuente, hay que ir al código. En los artículos que menciono, por favor, vayan a los códigos, al Código Civil, al Código de Notariado, en estos casos del tema específico que estamos desarrollando. Escucho si hay más preguntas. Buenas noches, licenciado. Diga. Una pregunta. Cuando un abogado no trabaja rápido, fíjese que no se le entiende. No se entiende. ¿Ahorita? Hable despacio, si trato de captarle porque hay algún problema con su micrófono. La escucho. Muy bien. ¿Qué hacer cuando un abogado no... ¿Cuándo un qué? Cuando un abogado no está trabajando... Aquí estamos hablando de notarios, no de abogados. O de notarios. Sí, notarios. Bueno, como trabajan las dos cosas, ¿verdad? Pero yo por el lado del notariado. Es que este es curso de notariado. Sí, notariado. No le da uno una acta o una constancia de una certificación de una propiedad. ¿Dónde puede uno abocarse?
Mire, actas de propiedad no hay. Ya las escrituras, pues, o no le entrega a uno, no le devuelve las escrituras a uno. Esa ya es un factor de cambio para la que puede hacer el cliente. No, es que ahí tenemos que llegar a estudiar el protocolo, ¿verdad? El tráfico de las propiedades no se hace mediante actas, se hace en escrituras públicas que van en el protocolo. Sí. Entonces ahí lo que tiene derecho la o las personas, ya cuando eso está registrado, ¿verdad? O bien para registrarlo es expedir un testimonio, pero tienen que pagar honorarios y gastos del testimonio. Si no los pagan, el notario puede abstenerse y negarse a expedir esos documentos, ¿verdad? Lo dice el artículo 76 del Código de Notariado. Pero si la causa ha sido por parte del notario. No, por eso. El notario es la única excusa que puede argumentar para no entregar un documento, entiéndase, un testimonio, porque la escritura original no puede. La escritura original va en el protocolo. El notario es depositario de eso. No se lo puede entregar a las partes. Sí, yo le preguntaba de esto, porque yo sí estoy llevando a cabo unas escrituras. No, pero ya casos particulares, por favor, eso los tienen que ventilar con la persona que corresponda, ¿verdad? Yo lo estoy planteando de manera didáctica y académica. Ya consultas de casos que a ustedes les afectan, sí lo tienen que tratar directamente con el notario que corresponda, ¿verdad? Muchas gracias. Yo lo estoy diciendo de manera didáctica aplicable a cualquier caso. Ya, un notario está facultado por el artículo 76 que dice: no puede obligarse al notario a que extienda testimonios sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio conforme arancel, ¿verdad? Entonces, claro, habrá que calificar la situación, porque si en algún momento hay negligencia, hay falta de atención del notario, pues también hay procedimientos establecidos, ¿verdad? Ante el Tribunal de Honor y, si corresponde, ante los tribunales de justicia. Muy bien, excelente. Ajá. Así es, así es. A ver, ¿algo más en relación con la relación notarial y sus aspectos? Licenciado, buenas noches. Diga. En el caso hipotético de que alguien firmó una escritura, algún documento, bajo amenazas, pero obviamente esas no las ventiló en el momento con el notario, ¿él puede solicitar con el mismo notario la anulación de esos documentos? No, ahí no hay ¿O ya anulación, tiene que ahí no hay llevar una... Ahí ustedes ya a estas alturas tienen que saber distinguir entre anular, lo que es la anulabilidad, y la nulidad, que es otra cosa, ¿verdad? Eso no se puede hacer ante el propio notario, eso ya va a tener que ser ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Sí, esa era la pregunta. Ajá, gracias. Eso ya es ante un órgano jurisdiccional. Obviamente, ahí la tarea es buscar los medios probatorios, ¿verdad? Esa va a ser la parte ahí. Producir las pruebas fehacientes, ¿verdad? Eso ya pasa al campo de los abogados. Ya ahí entonces entra a funcionar la tarea de abogado. Pero ahí la lógica me dice que no va a ser el mismo notario, porque dígame usted qué cliente, suponga que el notario fue sorprendido en su buena fe. Aún así, lo más seguro es que un cliente va a ir a buscar a otro profesional, ya para que en su condición de abogado plantee el asunto ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Claro. Ajá. Ahí lo que ocurre es que ya hubo la comisión de un delito. Ahí ya se consumó un delito, ¿verdad? Entonces, ni aunque acudiera de manera directa y personal con el notario,
¿verdad? Ahí ya el delito está consumado. Entonces, hay que llevar. Quien pregunta ahí la responsabilidad del notario, ese es un tema que vamos a estudiar en breve ya dentro del programa, ¿verdad? Y precisamente es el próximo tema, el tema 8. Entonces, hoy no me meto a hablar sobre responsabilidad profesional del notario, porque ese tema lo vamos a empezar el día jueves. ¿No? Ahí le voy a explicar los tipos de responsabilidad en que incurre el notario. A la señora o señorita que pregunta ahí sobre responsabilidad notarial. El jueves empezamos el tema. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, licenciado, al referirse a que se pretende que antedate un documento, ¿qué significa? Disculpe. Bueno, es otro tema que tenemos que estudiar. Ahí va a haber falsedad, ¿verdad? Ahí se configura lo que es la falsedad material. También hay falsedad ideológica, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar más adelantito con otro tema, cuando veamos el documento y la eficacia jurídica del instrumento público. Pero ahí sería una típica falsedad material, ¿verdad? Gracias. Pues nada, muy bien. ¿Preguntas sobre el tema? Quien está preguntando sobre calificaciones, ustedes ya tienen 8 años de estar, 8 semestres, ya saben que se publican en la página de la facultad. No hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? La comunicación oficial es en la página de la facultad. Yo tengo 15 días para hacerlo, ¿verdad? El examen fue el viernes, entonces yo puedo presentar hasta de este viernes en 8, tengo para presentar las calificaciones. ¿Preguntas sobre el tema? Muy bien. Entonces, por favor, para el día jueves, con su código de notariado, necesito que también tengan la ley de colegiación profesional obligatoria, la Constitución, Código Civil. Vamos a ver el tema número 8, que se denomina responsabilidad profesional del notario. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenas noches, licenciado. Nos vemos Feliz el noche, licenciado. jueves. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Igualmente, gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas Igualmente. noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Gracias. Por nada, igualmente. Buenas noches.